Arrancamos con Democráticamente, aquí por esta radio, programa número 87. Está Oscar en los controles técnicos, Bárbara González en la producción, Juan Francisco soy y le vamos a hacer compañía en esta hora de radio. Y bueno, por supuesto un saludo para todos ustedes que están desde allí y en toda la provincia. La verdad que esto es lindo comunicarse en todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Sale Democráticamente. En un ratito hablamos de una fundación que nació con la idea de ir en contra de las mafias organizadas, una red antimafia en su momento, y luego se amplió, atendiendo otras realidades y ayudando a la gente. Vamos a hablar de la Fundación La Alameda, muy cercana al Papa Francisco, en realidad, ya cuando era Jorge Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires. Y en un ratito también vamos a hablar, tenemos previsto con el magíster doctor Gonzalo Maco, porque nos va a contar sobre el Instituto de Gestión Pública que han lanzado desde el Colegio de Abogados de Rosario, aunque la idea es charlar de la gestión pública en los ámbitos de gobierno. Esto es muy importante. Y ya te cuento, en la editorial, no te pierdas la editorial, porque vamos a hablar de Alberto versus Cristina. Vamos a hablar en un ratito en la editorial. Quédate allí con nosotros porque tenemos un programa muy dinámico en el día de hoy. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Alberto versus Cristina, la economía y los halcones. El título de esta editorial. El endurecimiento de la embestida kirchnerista o cristinista forma parte de una estrategia destinada a tomar el control económico de la gestión de Alberto Fernández. Cristina quiere hace rato la cabeza del ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero el presidente sabe que si entrega al que logró el acuerdo con el FMI, entregará su gobierno. Recordemos que el domingo 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplieron 2 meses sin hablarse. Según cuentan allegados al binomio presidencial, la última vez que se vieron fue durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo. Desde entonces, las diferencias internas por el rumbo del gobierno y los cuestionamientos a partir del gabinete se profundizaron, en particular a la gestión del programa instrumentado por Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. La dura interna en el oficialismo no da señales de apaciguarse. Al menos así quedó de manifiesto luego de un duro cruce de declaraciones entre varios funcionarios del gobierno, incluido el propio mandatario y su vicepresidenta. Nadie en el entorno presidencial está seguro de lo que va a pasar en la coalición y reconocen que se viven momentos de incertidumbre. Sin embargo, junto al presidente ya domina la idea de que no hay ningún margen para hacer albertismo, ni romper con el kirchnerismo más duro. Sería suicida, no tenemos diputados ni senadores suficientes y obligaríamos a gobernadores y sindicalistas a elegir entre mamá y papá, lo que no tiene ningún sentido, dicen algunos allegados a Alberto Fernández. En efecto, Fernández está convencido de que finalmente primará la racionalidad y las cosas terminarán por ordenarse. Incluso el presidente piensa que será él quien llegará mejor posicionado a las elecciones de 2023 dentro del Frente de Todos. Y aún más,
asegura que terminará siendo de nuevo candidato y con amplias posibilidades de alcanzar la reelección. Claro que no es lo que piensa Cristina Kirchner. La vicepresidenta está convencida de que en 2023 ya está jugado y no hay ninguna chance de ganar. Lo que busca es defenderse o defender su identidad en el panorama político. Da por perdida la elección porque cree que no hay forma de bajar la inflación y la pobreza en el contexto de ajuste que quiere o que requiere el Fondo Monetario, comentan cerca de la Casa Rosada. Con todos los problemas que puede acarrearle en términos políticos y judiciales, una derrota electoral es difícil por comprender porque la vicepresidenta no hace el intento por remontar electoralmente al Frente de Todos. Un actual opositor que los conoce a ambos me dijo hace algunas horas: creo que lo único que le interesa es su legado, no defraudar a los que creen en ella, que son una minoría intensa, que es cada vez más minoría y más intensa, pero son una minoría. La vicepresidenta Cristina Kirchner dio un discurso de casi 1 hora y media de alto voltaje político en Chaco, en la Universidad de Chaco, hace unos días. Obviamente cuestionó la marcha económica del gobierno, recordó que fue ella quien eligió a Alberto Fernández una vez más, pese a que no tenía una fuerza política que lo respaldara. Criticó a la Corte Suprema y se quejó de las prioridades de la oposición. Quiero que escuchemos cuál es la mirada de Cristina sobre la disputa con el presidente. Frente a eso, también desde el poder y los medios de comunicación, se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que busqué la palabra pelea. Gente que se agrede físicamente. Claro. O practica un deporte bajo reglas determinadas, pero a los golpes. Boxeo. Entonces pelea. ¿Qué es pelea? Se están pegando, se están golpeando. No hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es. Veamos. ¿Qué dice? Debate. Atiendan. Debate, nombre masculino, discusión, en la que 2 o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate político. Bingo, era esto. Y no nos habíamos dado cuenta. Cuando uno escucha inclusive a algunos compañeros y compañeras, me parece que no fueran solamente los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, ponele que no. No hace falta decir más, ¿no? Por su parte, el presidente dio una entrevista en España al diario El País, en la que se refirió a miles de kilómetros a diversos temas y habló de las tensiones con la vicepresidenta Cristina Kirchner. A ver, escuchamos una partecita. Yo tengo una relación de mucho respeto por Cristina. Cristina ha sido 2 veces presidenta en la Argentina y representa un espacio del electorado argentino. No tengo dudas y ella tiene todo mi respeto. A veces, como le pasa a Pedro, no estamos de acuerdo en algo. Y a veces se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. La Argentina no puede vivir dedicando 4 puntos del PBI a subsidios a la energía. Y máxime cuando esos subsidios están subsidiando a los más poderosos de la Argentina, porque no discriminan. Segundo punto,
La Argentina no puede vivir con déficit fiscal. Al déficit fiscal hay que ir acotándolo. Digo esto porque esas medidas no son con producto del acuerdo con el fondo. De eso estamos convencidos. A la decepción, la desesperación, la desesperanza que la pandemia ha generado en millones de personas. Señor presidente, estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero que termine la entrevista sin hacerle una pregunta. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Más allá de las contundencias de estas expresiones, el presidente está decidido a sostener a sus ministros y al jefe del Banco Central, también aportado por Cristina. La decisión ya está tomada. Martín Guzmán y Matías Culfas debían salir al cruce de la vicepresidenta, ya no solo con los datos de la macroeconomía, también reafirmando que el camino elegido es el que Cristina rechaza, y hasta desmienten algunas de sus afirmaciones en aquel acto donde recibió el honoris causa en esta universidad. Otro mensaje: Alberto no va a romper con Cristina, no va a dar ese paso. La que pone los reparos es ella. Nosotros vamos a seguir con nuestra política para sacar al país adelante, aseguró un funcionario muy cercano al gobierno. A pesar de las críticas de la vicepresidenta a los off the record de los funcionarios de Casa Rosada. De hecho, en cuanto a las medidas económicas que se vienen tomando, la primera decisión ya está en práctica. YPF, la petrolera estatal, remarcó los precios de los combustibles, un 10%, con lo cual las naftas le ganan a la inflación en lo que va del año. Esta decisión fue en línea con lo que piensa el ministro de Economía. No hay espacio para crear más inconsistencias macro. Esto significa atraso en el precio de los combustibles, ni para que el Estado incremente los subsidios. Esa es la idea. Es más, Guzmán aclaró que prefiere este camino sinuoso y sin ninguna garantía de éxito antes de apelar a recetas de otros tiempos, cuando los atrasos se acumulaban y las burbujas terminaron explotando. Otro tema es las tarifas de los servicios públicos. Son un caso emblemático de esa misma postura. ¿En qué país del mundo han funcionado tener subsidios energéticos de 3 a 4 puntos del Producto Bruto Interno, del PBI? ¿En qué país funciona que haya déficit persistente financiados por una moneda que la gente deja de querer? No hay ninguna articulación teórica que diga que eso va a funcionar, dijo Guzmán en algunas declaraciones. Por más que los argumentos en las tarifas anunciados no ayudarán a alinear los subsidios, tal como se firmó con el FMI, básicamente por el explosivo salto en los costos de la energía tras la guerra en Ucrania, lo cierto es que este paso se transformó en el corazón de ese acuerdo con el organismo. Si el aumento de tarifa de junio, sin ese aumento, el acuerdo con el Fondo Monetario se va a romper, se rompería. Mientras tanto, los halcones como Patricia Bullrich o Javier Milei, recordemos eso de los halcones y palomas. Las palomas vienen por un lado y bueno, los halcones comenzaron a mostrar sus cartas para un posible gobierno. La ex ministra de Seguridad anunció que implementaría un plan bimonetario si fuese presidenta. Le pegó al gobierno, comparó a Cristina con Poncio Pilato durante estos últimos días. Bullrich considera que hoy el peso no existe, aunque desechó la posibilidad de impulsar una dolarización de la economía en caso de ser electa jefa de Estado. Es un proceso irreversible, dijo al argumentarlo. En cambio, confesó que arrancaría con un bimonetarismo. ¿Qué es el bimonetarismo y por qué es un problema? La inflación y las recurrentes crisis cambiarias argentinas no tendrán solución si la economía continúa con dos monedas de referencia.
Primero vamos a resolver algunas dudas que recurrentemente aparecen respecto a ciertas prácticas técnicas en economía. Para simplificarte la vida, el término monetario se vincula con el dinero de una economía. Cuando hablamos de políticas monetarias, principalmente estamos hablando de cómo se administra el dinero en dicho país. ¿Y quién maneja el dinero en Argentina? El Banco Central de la República Argentina. Es decir, el Banco Central es quien toma todas las decisiones importantes respecto a la administración del peso argentino. Recordemos que al igual que en nuestra vida cotidiana, cada decisión que uno toma tiene efectos y consecuencias sobre otras variables. En este caso, sucede exactamente lo mismo con el Banco Central. A ver, haciendo un ejemplo práctico, cuando vemos que en Argentina nuestro Banco Central empieza a emitir pesos para dinamizar la economía o financiar al gobierno de turno, básicamente está generando más pesos. Pero esos pesos, si no tienen un respaldo y la gente no confía en su valor, pueden transformarse en un dolor de cabeza. Traducido, inflación del 4% en enero y proyección de inflación de 3,8% para febrero, proyección anual de 2021 del 50%. Un ejemplo, ¿no? El bimonetarismo significa que hay dos monedas participando activamente en una economía. En nuestro caso, los argentinos lo tenemos clarísimo porque utilizamos al peso para las operaciones de la vida cotidiana, pero si queremos ahorrar o empezar o pensar una inversión en este caso, el dólar es nuestro resguardo de valor. Es decir, Argentina es una economía bimonetaria, donde conviven a diario su moneda oficial, el peso argentino, pero también está el dólar, que resulta ser la reserva de valor. Esta dinámica poco frecuente genera conflictos recurrentes en la economía y resulta ser el mayor problema estructural económico con el que convive nuestro país. Bueno, después está la historia de crisis que se va repitiendo. Parece que cuando el dólar está planchado, en Argentina se respira un clima tenso de calma. La estabilidad cambiaria de ese respiro que necesita el argentino para luego volver a enfrentar una nueva crisis autogenerada. El mayor problema económico argentino es el bimonetarismo. A priori parece correcto pensar que con disciplina fiscal y monetaria se resuelven los grandes problemas económicos del país, como la inflación. Pero no es así. Bueno, lo cierto, lo claro y lo concreto parece raro, ¿no? Pero la pelea entre Alberto y Cristina tiene más rating que las novelas turcas o argentinas. Así arrancamos democráticamente. Por favor, que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya estamos en contacto con Ariel Monge de la Fundación La Alameda en la ciudad de Rosario. Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Francisco? Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por la atención. Ariel, para algún desprevenido o los que no conocen, ¿qué trabajo puntual desarrolla institucionalmente La Alameda? Bueno, La Alameda está cumpliendo 20 años de vida. El 10 de junio se va a cumplir 20 años. Y bueno, La Alameda es una fundación que en verdad es una organización que se generó allá por el 2001, después del 17 de diciembre que ocurrió por allá, 2001-2002, y bueno, se organizaron en asamblea, prácticamente para luchar por los reclamos de muchísima gente,
Y bueno, ahí comenzó la Alameda a trabajar un bar que había en la esquina, que bueno, lo reclamaban, y ahí se constituyó, y de esa forma prácticamente la Fundación Alameda se transformó en una fiscalía pública, donde todo el mundo llevaba denuncias, y de hecho la Fundación Alameda tiene centenares de denuncias con indumentaria, con marcas de ropa, que bueno, que usaban trabajo esclavo, y bueno, de esa forma se empezaron a generar miles de denuncias, en las cuales bueno, hay muchas marcas reconocidas. Si uno entra en la página de la Fundación Alameda, va a ver que hay más de 130 marcas que han sido denunciadas. Y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar muy fuertemente con las denuncias, y también con un comedor que, bueno, la situación de hambruna que se vivía por el 2001-2002 era muy fuerte, y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar con un comedor comunitario donde todo el mundo, quien quiera, puede ir y tiene su plato de comida. Y bueno, después con el tiempo la Fundación Alameda empezó, bueno, a trabajar federalmente con denuncias en Mar del Plata, en un campo de batalla sobre gente que estaba esclavizada, en Mendoza, bueno, situación de gente con chicos que trabajaban prácticamente con explotación infantil. Y bueno, y así fue transcurriendo el tiempo, y bueno, nosotros acá en la ciudad de Rosario nos constituimos por allá el año 2013 en un gran acto que se hizo en el Círculo Obrero Católico de Rosario, donde bueno, participaron unas 400 personas, y a partir de ahí se empezó a trabajar con la organización que tenía que ver una multisectorial de la red antimafia, y bueno, de ahí la Alameda empezó a funcionar en la ciudad de Rosario. Y bueno, en la ciudad de Rosario hemos denunciado en una jueza que bueno, no actuó cuando mataron al narco Medina acá en la ciudad de Rosario. Esa jueza fue enjuiciada, y bueno, tuvo un fallo, una condena, pero bueno, fue una condena monetaria irrisoria, pero lo cierto que fue la primera vez que en la provincia de Santa Fe se condenó a un juez por inacción u omisión. Bueno, en ese caso la jueza había dicho que bueno, que no fue al lugar porque estaba enferma, y bueno, después se encaminó por un peritaje del celular. Había sonado en la costa atlántica, o sea que la jueza que estaba de turno estaba paseando en la costa atlántica. Bueno, esas cosas que por ahí venimos trabajando hace mucho tiempo. Después nos hemos vinculado muchísimo con familiares de víctimas. Hemos hecho una actividad muy importante por allá el 2014-2015, dando cruces blancas por justicia con todos los muertos que hubo en la provincia de Santa Fe, y recordemos fuertemente en la ciudad de Rosario. El 2014 fue el año más violento que sufrió la ciudad, con más de 260 muertos en la ciudad de Rosario. Y bueno, después esa actividad que hacíamos una vez por mes, cantando la cantidad de muertos por mes a mes, íbamos sumando cruces. Eso, bueno, sin duda tuvo mucha repercusión nacional, porque, bueno, justamente eran los familiares de víctimas que estaban reclamando a sus muertos, y se visualizaba muy fuertemente cómo crecía la cantidad de muertos en la ciudad de Rosario y alrededores. Por supuesto esa actividad fue una actividad que sin duda generó después, con el tiempo, muchas marchas. Hemos organizado por el tema de seguridad, de acuerdo, también habíamos colocado buzones de denuncia. Habíamos puesto uno muy muy importante en el arzobispado de la ciudad de Rosario, para que también la gente y los curas puedan llevar la denuncia, porque bueno, en cada barrio hay una iglesia, y bueno, de esa forma también se juntaron denuncias de centenares de búnker. En aquel momento se hizo una presentación en la Casa de Santa Fe, en Capital, y después se presentó acá en la Plaza San Martín, frente a la sede del gobierno, y se le elevó la cantidad de denuncias de búnker que tenía la ciudad en aquel momento, que estamos hablando de 2014, estamos hablando aproximadamente de de 1.115 de búnker que habíamos denunciado, 115 búnker que habíamos denunciado, más talleres clandestinos. Habíamos denunciado también narcoprostíbulos, casinos clandestinos. Bueno, eso en aquel momento, después de esa denuncia que hizo la Fundación Alameda,
bueno, a las 2 semanas desembarcó la Gendarmería, que en aquel momento estaba como secretario de Seguridad de la Nación, Berni. Y bueno, en ese momento Berni felicitó a la Fundación Alameda por la cantidad de las denuncias de que habían detectado que habían sido transmitidos justamente también a las fuerzas federales, y bueno, en aquel momento se desactivó. Recuerden ustedes que se marcaban 3.000 agentes federales en la ciudad de Rosario, y estuvieron apostados bastante tiempo la Gendarmería de la ciudad. Eso hizo que el delito que ocurría en la ciudad de Rosario amainara bastante. De hecho, fue bajando gradualmente la cantidad de muertos en la ciudad. Pero también la Fundación Alameda denunció en ciudades como Sunchales, también una localidad de 20.000 habitantes, se habían encontrado 21 búnker, también casinos cantinas, y Ariel, una serie de cuestiones que en aquel momento esa ciudad había puesto el título de pueblo narco en Sunchales. De hecho, recuerdo que ahí actuó muy bien un fiscal, y en aquel momento se secuestró más droga que la que había secuestrado justamente Berni cuando había venido a Rosario. O sea, en aquel momento se habían secuestrado en 2.000 dosis, y en la ciudad de Sunchales se habían secuestrado 11 kilos de cocaína, lo cual habla a las claras de que cuando se actúa bien se pueden decomisar. Pero bueno, obviamente en aquel momento, cuando desembarcó la Gendarmería en Rosario en 2014, lamentablemente nosotros ya teníamos información de que era Gendarmería. Imagínate los narcos si no tenían la información, ¿no? Claro. En ese sentido. Ariel, la referencia nacional es Gustavo Vera, hombre de confianza del Papa Francisco, ¿no? Claro, sin duda. Hay un vínculo que Gustavo Vera con en aquel momento Jorge Bergoglio, los dos que estaban trabajando el tema de trata, sin duda, desde el Papa Francisco en aquel momento, cuando todavía era cardenal de la ciudad de Buenos Aires, organizaba misas en Plaza 11, Plaza Avellaneda, de Capital Federal, para reclamar el flagelo de la trata. Justamente hablaba de la cultura del boquete, de la cultura del descarte, y también decía en aquel momento, me acuerdo, Jorge Bergoglio, lo pueden buscar en el video de YouTube, hacía referencia a la ciudad de Buenos Aires, decía ciudad coimera. Claramente estaba hablando de que había en aquel momento una situación de estas cuestiones de corrupción que a veces lleva adelante la política. Justamente la Fundación Alameda, con Gustavo Vera, que sin duda es el referente máximo de la organización, han trabajado, han caminado. Por eso hay hay un vínculo muy cercano. Gustavo Vera ha viajado varias veces al Vaticano, ha participado del Congreso, también fue organizador de congresos con Monseñor Sánchez Orondo, que hoy ya no es más, pero estaba como canciller de la Academia Pontificia del Vaticano. Y de esa forma hay un vínculo muy fuerte con el Papa Francisco y Gustavo Vera, que prácticamente todas las semanas se escriben y reciben correos del Papa Francisco, nuestro compañero Gustavo Vera. Ariel, decías lo de Sunchales, pero la Alameda también trabaja en todo. Este programa llega a todo el territorio santafesino con más de 30 y pico de radios. ¿Trabajan en otros lugares del territorio, o ha trabajado, ¿no?, en otros lugares de la provincia? Sí, claro. Hemos estado, por ejemplo, una desaparición muy importante de él, acá cerca de la localidad de Zavalla. Esa denuncia se archivó, pero había muchos indicios de que habían sido sustraídos los bebés. Estuvimos trabajando en Villa Campo también con situaciones de trata que se denunció en aquel momento. En fin, hay una serie de trabajos que se viene desarrollando. Hoy por hoy también hay que decir que desde la Fundación Alameda, dado el trabajo que viene llevando adelante durante tantísimo tiempo, hoy nuestro compañero Gustavo Vera forma parte del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación,
personas, así que hoy por hoy en la provincia de Santa Fe, y como en otras provincias de la República Argentina, la Fundación Alameda, a través del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, tiene presencia en las 24 jurisdicciones, por las jurisdicciones a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. O sea que también es un trabajo muy arduo que se viene desarrollando y siempre en pos del bien común. De hecho, yo soy docente, vivo la docencia y no percibo ningún salario de la Fundación Alameda. Todo lo que hacemos, siempre lo que trabajamos, lo trabajamos en pos del otro y sin pedir nada a cambio. Bien. Ariel, sé que te voy a pedir algo muy difícil. En 2 o 3 minutos me gustaría tener tu mirada, que seguramente también es gran parte de la del grupo, y un análisis de lo que pasa con la crisis de inseguridad producto del crimen organizado, del narcotráfico en Rosario. Bueno, lo que pasa en Rosario es muy visible porque es una ciudad y, bueno, evidentemente está todo concentrado. De hecho, tenemos conocimiento de que también pasan cosas muy fuertes en el conurbano, pero como está diseminado en varias ciudades que están todas medio aglutinadas, por ahí se toma menos trascendencia. Lo cierto es que en la ciudad de Rosario y también en la ciudad de Santa Fe, claramente siguen siendo las ciudades más violentas del país, por la cantidad de muertos que tienen, y bueno, todas situaciones que están vinculadas en la mayoría de ellas al narcotráfico, al narcomenudeo, y vemos que por ahora a lo pronto hemos retrocedido. Nosotros pensábamos que con el trabajo que llevaba adelante Marcelo Saín cuando estaba como el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, por ahí me parece que teníamos como un norte, porque bueno, entendemos que iba el hueso de la situación. Hoy por hoy me parece que la circunstancia de la que está atravesando la inseguridad en la provincia de Santa Fe, sin duda hay vínculos que tienen que ver con la política, la justicia y todo lo que tiene que ver el entramado policial. Si bien no es toda la policía, no es toda la justicia, no es toda la política, yo creo que hay sectores poderosos que sin duda tienen mucho poder y de hecho, como te digo, se han llevado mucho de seguridad. Porque también hay que pensar que cuando uno va al hueso de la situación, te generan situaciones que en verdad te van para echarte del poder. Y eso se vislumbró muy fuertemente con lo que hemos visto por lo menos con Marcelo Saín. Si bien Marcelo Saín era una persona por ahí medio verborrágica, me parece que el trabajo que venía desarrollando era interesante, porque como decimos, cuando vos trabajás sobre situaciones que son que vas a la situación verdadera de lo que ocurre verdaderamente con la inseguridad y todos sus aledaños, ya sea juego clandestino, narcotráfico, prostitución, proselitismo, trata y demás, hay causas que sin duda te van a desplazar. Seguro. Y eso es lo que ocurrió. Por eso tenemos pensando que esta situación que se da hoy, por ejemplo, con el Congreso de Jueces Federales, sin duda también hay que pensar que la justicia federal de la ciudad de Rosario no ha llevado adelante muchas causas pesadas de narcotráfico. De hecho, también hay también una autocrítica, pero en fin, por ahora se vislumbra como una situación casi de emergencia de la justicia, que no solamente la justicia, pero lo que sí es cierto que es un aliciente como para poder tratar de mejorar la situación que hoy se la ve muy caótica. Gustavo, muchas gracias, éxitos y seguramente estaremos nuevamente en contacto. Francisco, gracias a vos por llamar. Saludos, que siga bien. Igualmente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com.
Bueno, ya estamos en contacto con el doctor Gonzalo Maco, presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario. Gonzalo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos en permanente contacto y por ahí en estas entrevistas hay que guardar las formas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Gonzalo, contame, ¿qué es el Instituto de Gestión Pública que lanzó con tu presidencia el Colegio de Abogados de Rosario? Te cuento un poco, Juan. Dale. Este instituto, como ya veníamos hablando hace un tiempo con vos y que vos me diste una mano en impulsarlo, surge la idea de crearlo allá por el 2019, a finales del 2019, se presentó una iniciativa apoyada por un grupo de abogados colegiados al Colegio de Abogados, y en esa época justo hubo un cambio de directorio, después vino la pandemia, con todo lo que trajo la pandemia, que bueno, que ya sabemos, que hubo temas, no sé si más importantes, pero eran más urgentes que tenía que resolver el colegio. Uh-huh. Posteriormente nos atravesó otra elección del Colegio de Abogados, ya casi finalizando la pandemia, y bueno, el nuevo directorio, al retomar la creación de todos los institutos, dio el ok o el visto bueno para la creación de este Instituto de Gestión Pública, que el objetivo, o sea, surge como una necesidad de vincular académicamente a los colegiados con temas vinculados a la gestión, uh-huh, que muchas veces, como te comentaba en otras oportunidades, Juan, si bien el abogado, por así decirlo, o la abogada, cumplen funciones dentro del Poder Ejecutivo, sea nacional, provincial, municipal o comunal, eso es indiferente, ¿no? Uh-huh. No existen estos espacios de diálogos, ¿me entendés? Uh-huh. En el sentido de seguir informándose, de actualizarse o de debatir, propiamente dicho, porque el Colegio de Abogados venía con otra impronta más de derecho civil, de derecho penal, y bueno, esto es como más transversal, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, le da otro, es otro enfoque, digamos. Bien. Ni tampoco está vinculado con la política, necesariamente, porque hay un instituto de derecho político. Uh-huh. Pero en este Instituto de Gestión Pública no se debaten temas políticos puntualmente, sino de ejecución, o sea, cómo llevamos a cabo esa política pública. Bien. Gonzalo, un dato que quiero que esto me hago cargo y lo digo yo, es como sí, que hubo una mayor apertura, parece, ¿no? Por lo que se ve por parte de esta gestión de Lucas Galdiano, que bueno, hace unos meses asumió, y que tiene la apertura para algunas áreas, algunos institutos, algunas cuestiones de formación que quizás no se venía desarrollando. No digo que es mejor o peor, digo que no se venían desarrollando. ¿Cómo lo ves? No, lo que yo creo es que en general, uh-huh, el derecho, por así decirlo, se amplió mucho más, uh-huh, y era necesario que esto ocurra. Y te pongo ejemplos puntuales, ¿no? Esto mismo, esta apertura que llevó adelante Lucas Galdiano con todo su directorio, también se produjo en la Facultad de Derecho. Claro. La Facultad de Derecho de la UNR creó nuevas especializaciones, diplomaturas. Hernán Bota, que es el decano actual de la facultad, amplió mucho más las áreas. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo puedo, para que se entienda? El derecho siempre fue derecho civil, derecho penal, derecho laboral, y el abogado, necesariamente o porque somos metidos, nos metemos en muchas otras áreas. Uh-huh. Entonces eso genera la necesidad de crear nuevos espacios de debate, ¿no? Y tanto desde lo académico como después la continuidad que se da en el Colegio de Abogados. Seguro. Bueno, tenés especializaciones en el tema gestión pública, has participado de algunas áreas de distintos gobiernos. Para aquellos que no te conocen, digo esto,
por ahí hay mucho corajudo, ¿no? Más allá del título, más allá de ser abogado, contador, arquitecto o XXX, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después hay mucho corajudo en el tema de gestión pública. Digo, no se tiene especificación en cuanto a la gestión pública a la hora de integrar justamente un gabinete, un gobierno, y como decías, provincial, nacional, local, comunal y municipal. ¿Es así? ¿Lo ves de esta forma? Mira, justamente ese tema está en auge o se está debatiendo mundialmente, ¿no? Nosotros ahora el 1 de junio vamos a tener una disertación con Francisco Velázquez, que es el secretario general del CLAB, que es un organismo internacional que va a hablar específicamente de este tema, que es la profesionalización de la gestión pública. La verdad que muchas veces uno plantea o escucha que se plantea que determinadas políticas públicas no funcionan. Y a veces las políticas públicas son buenas, pero no se pueden ejecutar correctamente porque hay funcionarios no que funcionan, sino que no están preparados para ese cargo. Pero ese problema no es un problema actual, es un problema que se viene desarrollando hace un montón de tiempo y es un problema que ocurre tanto en Argentina como en muchos países. Hasta te puedo decir países europeos como en España. No ocurre lo mismo como capaz Chile, que tiene un desarrollo de la gestión pública y de la profesionalización de la gestión pública más avanzado que el resto de Latinoamérica, o Perú, por ejemplo, que también está bastante avanzado. Pero creo que es algo que justo ahora está como un quiebre en decir, bueno, a ver, más allá de qué decisión tome la política, necesitamos los funcionarios que estén formados y levantar un poco la vara esta de la profesionalización, por así decirlo. Yo publiqué un artículo hace un tiempo atrás explicando un poco esto, que ya necesitamos muchos tenemos experiencia en gestión, pero la gestión tiene que dejar de ser un oficio para convertirse en una profesión. Claro. Y a eso es a lo que apuntamos, porque si no profesionalizamos la gestión pública, lamentablemente no va a funcionar, por más que todos tengamos las mejores ideas o discutamos ideas. Las mejores intenciones. Claro, esas mejores ideas, después si no logramos plasmarlas, quedan en mejores ideas. Y necesariamente no es ni culpa ni del gobernador de turno, ni del intendente de turno, ni del presidente de turno. Es algo que viene arrastrando de hace mucho tiempo. Voy a meterte quizás en un aprieto, pero vos sabrás hasta dónde decir y hasta dónde responder. Le digo, más allá que estemos en contacto permanente, no guionamos esta entrevista. Y has trabajado en el ámbito legislativo y has trabajado en el ámbito del gobierno provincial en distintos momentos. Y hay un resquemor en estas cuestiones de capacitar, de abrir estas instancias de diálogo con respecto puntualmente a justamente esto de la gestión pública, sobre todo capacitar a los legisladores, a la gente que trabaja en la misma legislatura, o a los ministros y sus secretarios y a la gente que trabaja en gobierno. Me parece, por lo que entiendo, y creo que en algún momento lo hemos charlado en off, es así un poco, ¿no? Yo diría que más que capacitar a los legisladores o a los ministros o a los secretarios, lo que es necesario es capacitar al empleado estatal. Eso es la base, porque el ministro, el secretario, el legislador, el gobernador, el intendente, el presidente comunal, pasa un tiempo determinado y se retira. Lo que queda ahí es el empleado que viene con una experiencia notable, porque hace mucho tiempo que está trabajando, pero que por determinadas cuestiones no se actualizó. Hay un autor español que yo lo nombro siempre, que muchas veces
gobernantes no logran darle la prioridad que requiere la capacitación del empleado estatal. ¿Por qué? Porque tienen otras prioridades, realmente. Y esto vamos a ser completamente sinceros. Cada gobierno de turno lo que necesita es ganar una elección. Para ganar una elección tiene que hacer obras, tiene que satisfacer las demandas de la sociedad, en cumplir con determinados servicios, etcétera. Y la capacitación queda como medio allá a lo lejos, digamos. Pero también el día que muchos se den cuenta de que si mejoramos este trato estatal, digamos, ¿no?, que son los empleados, que están integrados básicamente por los reclutadores de las empleadas del Estado, la ejecución de esas políticas, de esas obras, de esos servicios que se gritan, van a ser mucho mejor. Seguro. Nada más que el tema es que eso, los que elegimos a los gobernantes, no lo vemos, porque no se ve. Es un cambio intrínseco dentro del propio Estado, pero que a la larga se va a terminar viendo, ¿no? Se va a terminar viendo. Yo creo que por ahí va más el tema que capacitar a los ministros, a los legisladores o a que sea, porque en última instancia que si están ahí es porque son los mejores, ¿no? Claro. Pero también hay una realidad, sea el ministro o el secretario de Obras Públicas, no es el que termina ejecutando el presupuesto para realizar determinada obra o para prestar determinados servicios. Pero también es una realidad. O sea, no sé si me logro explicar. Sí. Gonzalo, bueno, dos o tres cuestiones cortitas y al pie. Por un lado, ¿cómo está a cargo tuyo, presidente? Vos estás a cargo de la presidencia de este instituto. Contame quiénes te acompañan. Estoy como presidente y como vicepresidente está Ezequiel Brocho. Bien, perfecto. Que es un colega que estamos ahí trabajando de manera conjunta en el instituto. En el instituto. En principio este instituto es una política que ha aceptado y ha lanzado el Colegio de Abogados de Rosario. Entiendo que va a ir a otras delegaciones que están en la órbita del Colegio de Abogados de Rosario, ¿no? Exactamente. El Colegio de Abogados de Rosario tiene delegaciones. Una tiene en San Lorenzo, Cañada, bueno, tiene distintas delegaciones. La idea es llegar a esas delegaciones, por eso muchas reuniones y muchos debates, digamos, van a ser de manera virtual, porque a veces cuesta un poco trasladarse. Sí. El profesional que está en San Lorenzo, por determinadas cuestiones, tiene su vida allá, trabaja allá, realiza sus actividades allá, y venirse para una charla es un poco engorroso, es la realidad. Seguro. Entonces, la idea es hacerlo de manera virtual, obviamente abierto. Bien. ¿Esto dónde se pueden inscribir? ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Qué días se reúnen? No, en la página del Colegio de Abogados está todo. Ahí están, se van publicando de manera quincenal las distintas disertaciones que hay. La verdad que el colegio en eso le da mucha publicidad a todos los institutos, pero tiene un buen sistema de difusión, digamos, así decirlo. Nosotros nos reunimos los segundos y cuartos lunes de cada mes, pero bueno, como recién te dije, la idea es más allá de estas reuniones que realizamos formales, que de las disertaciones participen la mayor cantidad de abogados a través de los medios virtuales, ¿no? Y no solamente los que corresponden a la circunscripción de Rosario, sino también que está abierto a otras circunscripciones como la de Santa Fe, o por así decirlo. Eso te estaba por preguntar, porque vienen trabajando desde hace un tiempo, bueno, los 5 colegios de abogados de toda la provincia, y bueno, si esto se puede trasladar a los otros colegios, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Santa Fe, son los otros 4, además del de Rosario. ¿Esto se puede trasladar, Gonzalo? Sí. La idea en un principio es, te reitero, que como son virtuales las charlas, la mayoría de las charlas, es que puedan participar abogados de todas las provincias. Perfecto. De todas las provincias, no es que tenemos un cupo específico para los que corresponden al Colegio de Abogados de Rosario. Eso por un lado. Los vínculos, digamos, institucionales, ¿cómo explicarte? El Colegio de Abogados tiene esta unión que hay de colegios
tienen áreas específicas, por ejemplo, en la parte de jóvenes abogados, y después cada uno tiene sus propios institutos, lo que nos quita la participación de profesionales en distintos institutos. Pero todavía no hay como una, no quiero decir bajada de línea, pero sería... sí, no es que, o sea, cada colegio tiene su propia autonomía, digamos. Exacto, sí, seguro. O sea, que eso no se va a perder, porque naturalmente las necesidades o los institutos son diferentes en cada uno de los colegios. Exactamente. Seguramente en algún momento se trabajará en conjunto en esta cuestión particular, ¿no? De este Instituto de Gestión Pública, o al menos se imitará desde los otros colegios. Gonzalo, muchas gracias por la atención y seguimos en contacto. Muchas gracias, bueno. Hasta luego. Saludos, que sigas bien. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Uno de los contenidos que tenemos exclusivos en el sitio web democráticamente.com.ar es Federalizado, charlas con intendentes de toda la provincia. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía la intendenta de Santo Tomé, Daniela Aquesta, hablando con Facundo, en este caso Facundo Acosta, en Federalizados. No existe autonomía política y administrativa si no hay autonomía económica y financiera. La autonomía va a ser real en cualquier lugar si primero empezamos automatizando las transferencias. Digo, cuando se discuta, o sea, yo creo en el concepto de la autonomía, me formé en la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral, convencida de la autonomía. Fui parte de la generación que estaba en la universidad en la reforma del 94, así que no puedo no estar convencida ideológicamente de la autonomía municipal. Pero si nosotros para gestionar esa autonomía tenemos que ir a pedir prestado la plata, no se puede. Si nosotros, vuelvo a repetir, por ley se establece el Fondo de Obras Menor y estamos 2 años para recibirlo y la plata alcanza para la mitad. Pues cortamos la obra y si la cortamos tenemos que ir a que nos apruebe de nuevo el proyecto para ver si nos permiten la modificación del proyecto y para cuando llegamos ese dinero no alcanza. Imagínate si nosotros tenemos que con esos mismos criterios gestionar la policía. Entonces, cuando discutamos en serio en este país, y esto no es una cuestión solamente de la provincia, hasta que nosotros nos compramos la Constitución 94, no solamente en el tema de la autonomía, sino también en la coparticipación nacional y provincial, esto no va a ser real. Vamos a seguir haciéndonos el cuento de un discurso que suena bonito, pero que todos sabemos que no llega a nada. Y esto yo no de pesimista digo, ojalá podamos ser capaces, todas las fuerzas políticas, tanto de la provincia como del país, para abordar estos temas de verdad. De verdad. Nosotros somos parte de la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático y nos hemos reunido con cuanto organismo multilateral, europeo, tratando de buscar financiamientos para ahora. Y si no tenemos la autorización de la nación y de la provincia, no podemos acceder ni siquiera a líneas de crédito, mucho menos de subsidio. Santo Tomé, hace 12 años que estamos gestionando financiamiento para 3 obras de cloacas en Arenosa y no lo pudimos concretar. Y hace 15 días atrás, la última gestión me dijeron, presentar todo de nuevo. Entonces, si nosotros tenemos parece que mendigamos, no mendigamos, los municipios, que no somos ni Santa Fe ni Rosario, tenemos otra estructura de recursos, donde además, cuanto más lejos de las capitales y los grandes centros urbanos, más funciones provinciales absorben los municipios. ¿Tenemos costos laborales altísimos? Sí, porque prestamos muchísimos servicios. Preguntó una escuela de Santo Tomé cuántos recursos recibieron en lo que va del año del Ministerio de Educación para reforma edilicia y cuántos recibieron del FAE por parte de la municipalidad. Y te puedo asegurar que recibieron mucho más de la municipalidad. Entonces, en esa estructura de recursos, si no hay discusión de la coparticipación nacional, si no rediscutimos la coparticipación hacia los municipios, si no se automatizan las transferencias, todo lo demás va a sonar muy bonito,
pero tenemos que ser responsables con el vecino. Decir que los problemas de seguridad se van a resolver porque los intendentes nos hagamos cargo de la policía, si no hablamos de los recursos primero, estamos mintiendo al vecino, y eso no. En estos momentos de todo este contexto que venimos hablando, lo menos que podemos hacer los que hacemos política es no mentirle al vecino, no decirle y no generar expectativa de lo que sabemos que no se puede avanzar. Entonces, nosotros vamos a participar en todos los ámbitos para ser escuchados y celebramos que esos ámbitos de diálogo. Ahora, la verdad que si no empezamos a discutir coparticipación, no solamente provincial, sino también nacional, todo esto va a ser un maquillaje más que no va a llegar a la verdadera transformación que necesita el país, que necesitan los municipios, que necesitan los vecinos. Bueno, llegamos al final de Democráticamente, realmente gustosos de estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero contarles, porque le venimos anticipando aquí de algunas cuestiones, y una de ellas es, bueno, que le anticipamos que vamos a estar en la televisión, en un programa de televisión, Democráticamente también se va a llamar, y que va a estar en toda la provincia de Santa Fe. En casi todos los rincones de la provincia va a estar este programa también siendo emitido. 7 de junio, que es un día especial porque es el Día del Periodista, va a tener su estreno en la ciudad de Rosario, al menos, y bueno, estamos viendo dónde más va a salir ese día, o lo van a reiterar o lo van a replicar en algún caso en días posteriores. Pero vamos a estar en el mes de junio saliendo, y ya le anticipo la fecha, con Democráticamente TV y con muchísimas cosas que vamos a sacar y que vamos a proponer desde ese programa. Les pido a todos que invitarlos, ¿no?, a que nos visiten en democráticamente.com.ar, porque allí también hay contenido exclusivo del sitio web, bueno, que se van volcando semana tras semana. Con este programa nos vamos a reencontrar la semana que viene. Me dice la producción, me apunta que también estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden buscar como Democráticamente y allí nos van a encontrar. Con este programa nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucho más. Gracias por estar del otro lado. Buen resto de jornada, buena vida, chau.